Quiero iniciar como siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes frente a esta oportunidad que me brinda la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde su núcleo Yaracuy. Agradecer también a las autoridades universitarias y al comité organizador por la gran oportunidad de poder realizar un avance de la investigación que estamos haciendo en estos momentos en el Centro de Investigación y Estudios Gerenciales CIEC. Así que muy agradecido de estar en esta jornada de investigación, Cibercultura, una hermeneusis de su impronta en las organizaciones emergentes. Mi tema o investigación que estamos realizando y que hoy genero un avance sobre ella, trata sobre la hermeneusis del poder en las organizaciones postconvencionales. Comencemos dando un breve resumen de lo que es el contexto geopolítico en estos últimos 100 años, comenzando a finales del XIX y inicios y mediados del siglo XX, con lo que se denominó la Revolución Industrial. Lo que tiene que ver con el poder, es importante destacar que estuvo el poder centrado en órdenes directas, absolutas, a decir de quienes han venido investigando sobre el poder en esas oportunidades, es propio del modelo burocrático, propio de lo que se denominó la gerencia lineal y taxativa. Más adelante, mediados del siglo XX y un poco más hacia la década de los 60 y 70, comienza a darse o a vivirse lo que se denominó la Segunda Revolución Industrial, un poco más referida como la Revolución Tecnológica. En esa oportunidad, la globalización fue un elemento fundamental. Prácticamente las fronteras se achican, comienza a haber excelentes medios de transmisión y de comunicación con otros países, otros estados, e inclusive a nivel organizacional e institucional se produce un fenómeno interesante que es la cercanía que existen entre los proveedores, los clientes e inclusive los mismos consumidores de los productos de una determinada empresa o de una determinada institución. Luego, ya un poco más a mediados del siglo XX, un poco más cercana, mejor dicho, a la década de los 80 o 90, se produce una tercera revolución, la revolución digital. Hay un elemento fundamental, y es que más allá de la misma globalización, la revolución digital genera un acercamiento, si se quiere, casi real, virtual, pero en tiempos reales con cualquier parte del globo terráqueo. Todo el que pudiera tener un sistema de tecnología en computación un poquito avanzado, podía tener a través de medios de transmisión relaciones cercanas de comunicación. Es lo que se ha denominado la revolución digital. Y la post-pandemia, luego de los tiempos de la pandemia, aunque todavía hay quienes dicen que no hemos salido de ella, nos invita mucho más a tener presencia en este ciberespacio, en esta revolución industrial. Tanto así que ya Heidegger en algún momento señaló que la tecnología es una práctica paradigmática primaria, tanto de la sociedad, donde la ciencia y la tecnología son los medios que van a permitir la creación de nuevas realidades, de nuevas manifestaciones del ser. Todo esto, por supuesto, con otros elementos, me hicieron pensar en una interrogante. ¿Qué principios fundamentarían la pertinencia del ejercicio del neuropoder en las organizaciones postconvencionales en el contexto de la cibercultura? A su vez, esto me invita
a tener un propósito de investigación, un objetivo de investigación que responde en este corto plazo a una reflexión sobre el poder en las organizaciones postconvencionales en ese contexto de la cibercultura. Un poco como avance de una investigación mayor que estamos realizando, como dije anteriormente, y que por cierto la doctora Elsie Hernández, quien va a estar con ustedes también como conferencista en esta oportunidad, nos acompaña en esa investigación. ¿Cuál será la metodología? Sin duda va a ser cualitativa, va a estar en el paradigma de la interpretación, se va a utilizar el método hermenéutico y digamos que dentro del diseño de investigación tomaremos la encuesta como una forma de capturar información y la técnica Phillips. La encuesta la haremos a un grupo de docentes que representan la academia y la vida práctica organizacional en el área de las ciencias sociales y en las áreas gerenciales, y la técnica Phillips 66 la haremos con 20 grupos, constituidos cada grupo por 6 sujetos de investigación que sean egresados de los postdoctorados en políticas públicas y educación, hermenéutica y gerencia postconvencional. Para entrar, digamos, a caracterizar las categorías de esta investigación, digamos que la palabra poder nace del latín, su raíz es latina y significa ser capaz. La raíz de poder, que es poti, significa amo y señor. Probablemente esto nos explique un poco por qué generalmente cuando hablamos del poder hay como una especie de asociarlo a la coerción. Y no necesariamente tiene que ser así. Hay formas y maneras de poder lograr objetivos, hacer que hagamos acciones y actividades que nos permitan alcanzar metas más allá de la coerción, que puede ser la persuasión y el mismo convencimiento. Y a eso es a donde nos conduce y nos lleva lo que implica estar en una sociedad de cibercultura. 3 elementos fundamentales: espacio social virtual, presencia en el ciberespacio de todos los que estamos allí presentes, y la interconexión sin fronteras. Cuando hablamos de la presencia en el ciberespacio, para nosotros, quienes somos investigadores, es fundamental, porque quien no esté en la red no existe como investigador. Se acabaron los tiempos de una tesis, un trabajo de grado, un libro publicado y que descansa solamente en una biblioteca donde nadie tiene contacto con el contenido de ese texto. Sin embargo, es bueno también resaltar que cuando hablamos de interconexión sin fronteras, muchas veces nos hemos enterado de limitaciones que en oportunidades el Estado o los estados han hecho para que no se pueda tener acceso a cierto tipo de información o a cierto tipo de páginas o a ciertas organizaciones o instituciones. Esta es una de las, limitantes que hay con respecto a cuando se ubican o se colocan fronteras en el ciberespacio. La razón de ser de esta dinámica, de esta disertación, era entonces interpretar un poco el poder en esa sociedad cibernética. Pero no podemos dejar de nombrar que existieron definiciones de poder en las organizaciones tradicionales. Son el denominado enfoque funcionalista de Max Weber y Talcott Parsons, donde hay unos elementos de dominio amplio del espectro de las ciencias sociales, sobre todo por parte de Norteamérica y que tuvo gran influencia en Latinoamérica, que las organizaciones son integradas y no conflictivas, las organizaciones todas deberían estar en una misma línea, y la búsqueda en alcanzar lo que se denomina el estandarización, alcanzar la eficiencia a través de ciertos medios e instrumentos que pueden ser diversos,
pero que la idea es ser más eficiente en el tiempo. La otra corriente que generó mucha difusión fue la corriente crítica. Allí está el caso específico de Marx y Foucault. Sin hacer, digamos, una definición tan profunda de lo mismo, digamos que hay dos elementos que quiero destacar para esta oportunidad, para esta disertación, que va a interpretar desde esa perspectiva de corriente crítica lo que es el poder en las organizaciones tradicionales, y es que el poder está caracterizado por una dominación de tipo estructural. No hay una dominación relacional o interaccionista o basadas en elementos de relaciones entre sus trabajadores. Allí privan tres dimensiones: la ideológica, las prácticas disciplinarias, control y, por supuesto, la noción de dominación. Los conflictos, los enfrentamientos en las organizaciones son permanentes, de acuerdo a esta corriente. El ejercicio del poder entonces está soportado en la dominación o la vigilancia, como bien lo establecía Foucault. La hermeneusis del poder en las organizaciones postconvencionales, basado en investigaciones que hemos venido realizando, en las cuales he venido trabajando, están soportadas en el neuropoder. Ya desde el 2010, hemos venido trabajando sobre esta interconexión, haciendo analogía con el cerebro, de las diferentes formas y las diferentes maneras de trabajar el poder. Definimos el neuropoder como proceso de voluntad que se alimenta de información, conocimiento, creencias, juicios y emociones que permiten generar acciones en las organizaciones con la finalidad de producir impactos favorables tanto en el contexto social como en el contexto ecológico. El poder está soportado entonces en la interconexión comunicacional. De tal manera, pues, que esto sería la forma de representar una hermeneusis del poder en las organizaciones postconvencionales. Como siempre digo, luego de estas disertaciones o estas investigaciones siempre quedan más preguntas que respuestas. Nos queda como reflexión conocer cuáles son los conceptos que pueden manejar los grupos de relación con respecto a la literatura en las organizaciones postconvencionales y en la sociedad digital. La identificación de brechas significativas entre ellos en cuanto a cuáles son los factores que de una u otra manera hacen ejercicio del poder en la sociedad de la cibercultura. Describir, por ejemplo, relaciones de poder en las organizaciones postconvencionales. Quiero agradecer una vez más la atención prestada por todos ustedes en esta relación a través de la internet, de una forma virtual, en esta disertación sobre la hermeneusis del poder en las organizaciones postconvencionales. Muchísimas gracias.